Bienvenidos todos a la clase de los menores. Vamos a estudiar una historia bastante interesante. Como te digo, la Biblia tiene historias, cada historia que tiene la Biblia tiene una enseñanza y se parece mucho a la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a ver la historia, es contento o triste, alaba a Dios. Parece algo duro que alguien cuando esté triste tiene que alabar a Dios. En la pandemia hemos visto mucha tristeza, muchas personas no solamente han perdido sus familiares, algunos han perdido el trabajo, perdido parientes, han perdido muchas oportunidades de estudio, pero estemos contentos, estemos tristes, tenemos que alabar a Dios, es la lección de esta semana. Nos habla por nada, estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya sea que estemos tristes o alegres, tenemos que alabar a Dios por la gracia, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Nosotros vivimos en un mundo donde hay mucha inseguridad en las calles. Muchas veces la casa puede ser también peligrosa como lo es la calle, ¿no? Muchas de las mujeres, abogados, médicos, periodistas han tenido que contar sus experiencias de cómo fueron abusados, de cómo fueron maltratados verbalmente, psicológicamente. La violencia contra la mujer no es aceptada, eh, nunca es aceptable, nunca se tolera y toda seguridad siempre empieza en la casa, ¿no? Eh, el propósito de esta lección es que aunque vivimos en un mundo de injusticias, Dios quiere ayudarnos y puede reconstruir nuestra vida en una forma plena y total. Tenemos que aprender que vivimos en un mundo donde hay pecado, vivimos en un mundo donde la gente nos trata desigual y también tenemos que reconocer que Dios nos puede ayudar. Bueno, como te dije, la Biblia tiene historias bien interesantes que se asemejan a la vida real. O sea, lo que pasó en el pasado puede suceder hoy día. Y nos cuenta la historia de un hombre, de una familia que donde el padre, el jefe de la familia, se llamaba Elcana. Elcana era un hombre de Dios, temía y reverenciaba a Dios. Aunque no se habla mucho de Elcana, se habla mucho más de la esposa que él tenía, que se llamaba Ana. Él era un creyente fiel, visitaba el templo, a pesar de que en esa época el santuario, no había construido el templo de Salomón, todavía estaba el santuario que Moisés había construido. A los dos sacerdotes, Ofni y Fines, eran corruptos, así que él mantenía fiel a Dios, adoraba y ofrecía sacrificios a Dios con mucha devoción. Y aparte del Cana, él estaba casado con Ana, pero hubo un problema porque Ana no podía tener hijos. Eh, Así que según la ley de Moisés, el Cana pudo haber dado el divorcio y separarse de ella, pero él amaba a su esposa Ana, pero cometió un error que había cometido Abraham. Se casa con una mujer, ¿no es cierto?, que se llama Penina, y esta mujer sí le da hijos. Dios nunca estuvo de acuerdo con que la poligamia es una palabra que significa que Dios no aprueba que un hombre se case con dos esposas, o tres, o cuatro, o cinco. Hay comunidades como la árabe que se pueden casar tres mujeres, cuatro mujeres, siendo una la esposa principal, pero Dios no aprueba eso. Dios no aprobó el casamiento de Sara, de Abraham, y Sara y Agar no pueden ver dos esposas en una casa. Si no, imagínate tu casa con una mujer, una esposa más y hermanas y hermanos tuyos. Sería un caos, tendría que ser una casa súper grande, el padre tenía que trabajar mucho para mantenerlo, pero en esa época la gente era rica. Por lo tanto, por no tener hijos, Ana, entonces el Cana busca otra mujer, pero esta mujer le trajo problemas.
La falta de fe y de juicio, como te hemos dicho, cuando tú cometes un error, todo trae una consecuencia. Si tú usas droga, va a traer una consecuencia a tu vida. Si tú robas un banco, va a traer una consecuencia a tu vida. Si tú asesinas a alguien, va a traer una consecuencia. Así que por lo tanto, lo que tú hagas, tienes que pensar en las consecuencias que pueden ocurrir y más vale obedecer siempre a Dios y seguir su voluntad. Así que Ana sufría por no ser madre. Ella no sufría, ella sabía que no podía tener hijos, pero no sufría por eso. La mujer en el tiempo de la Biblia que no tenía hijos, pensaban de que Dios la había castigado por algún pecado que ella había tenido o sus padres, y por lo tanto era mal vista por las personas. Así que Ana enfrentaba dos problemas. Uno, el primer problema es que no podía tener hijos y era mal vista. Todo el mundo decía, mira, esa mujer no tiene hijos, Dios la va a castigar. Segundo, ella recibió, como sabía, la segunda esposa Penina, que el Cana amaba a Ana, a pesar que no le había dado hijos, esta la maltrataba verbalmente a Ana, porque no le había concedido hijos, y los hijos de Penina también le decían cosas feas a Ana. Así que cada año ella subía para adorar a Dios, y cada vez que cuando iban a presentar las ofrendas, automáticamente le daba a Ana una porción más, y eso causaba problemas a Penina y a sus hijos, y se burlaban de que Ana no tenía hijos, y en vez de ser una fiesta para Dios de alegría, Ana terminaba llorando porque le decía cosas que le herían sus sentimientos. Así que esa era violencia, eso es violencia. Hay un versículo en la Biblia, en Éxodo 28, que dice, no matarás. ¿Verdad? Tú matas a una persona cuando matas sus sentimientos, cuando tú usas palabras. En este caso, Ana estaba siendo atacada verbalmente, psicológicamente, estaba siendo atacada por Penina. Dios no aprueba que ningún tipo de maltrato, ningún tipo de violencia, Dios aprueba, ¿no? Así que Ana llegó al templo, al santuario, perdón, era el santuario, y entró y se arrodilló porque había tenido una mala experiencia. El Cana la veía que lloraba y le decía, pero Ana, ¿acaso tú no me, yo no te, el amor que te tengo a ti no es más valioso que tener hijos? Porque él sabía y las cosas que pasaban, y era una cosa que no podía controlar porque ya era la otra esposa la que tenía los hijos, habían hijos, así que Ana fue esa vez. Entonces ella oró a Dios y le pidió a Dios que le diera un hijo, y entonces ella eh, pidió y le dijo, si tú me das un hijo, yo voy a dedicarlo a ti. Es interesante saber que hay un mundo en el que vivimos que es un mundo de pecado, es un mundo desigual. Cuando el Cana encontraba a Ana, le encontró que estaba llorando y le dijo, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? Ahora, ¿quién va a comer cuando te están maltratando físicamente? ¿No? ¿Acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Le decía, ¿no? O sea, yo te quiero a ti, pero es cierto, yo quería tener hijos, me casé con ella, pero no la amo. Simplemente la usé para tener hijos, y esa es la historia que la Biblia te muestra, porque era la costumbre de aquella época. Si la esposa no podía darle hijos, el esposo se podía buscar otra. Es cuando tú traes cosas del mundo a la iglesia, aunque parezcan buenas, no es lo correcto. Y entonces, al traer una segunda esposa y esta tener hijos, le trajo problemas a Ana, que Ana no era inocente de las cosas que estaban pasando. Como te dijo, el maltrato era un maltrato desigual. Una mujer sin hijos significaba ser maldita por Dios. Y eso afectaba su estima propia, su relación con Dios. Y tenemos el caso de Sara, que no podía tener hijos. Aparte, dice ese maltrato que Ana recibía, su rival se molestaba porque el Cana, cuando daba la ofrenda, le daba a Ana una ofrenda súper grande,
y entonces la otra se ponía celosa y ella y los hijos maltrataban a Ana, ¿no? Así que la molestaba a Ana porque ella no podía tener hijos. Así que cada año cuando subían a la casa de Dios, al santuario, era un problema era una fiesta terrible para Ana porque esta mujer la atacaba más que durante todo el año. Ahora, esto dice la Biblia que la irritaba. Por lo tanto, la molestaba, de qué le diría estéril, Dios está castigado, no tienes hijos, nunca le vas a dar un hijo a tu esposo. Entonces todo eso provocaba que Ana llorara y dejara de comer, ¿no? Pero ¿de qué modo ella resolvió su problema? ¿Cuál fue la solución? En esa época no había psicólogos, no había llama al 1-800 y busca consejo espiritual. Estaba lejos Ana de personas que la podían ayudar, pero ella no busca amigas, no busca amigos, no busca al pastor, ella no busca a- a algún pariente, ella busca a Dios y hace una oración involucrando su honestidad con Dios, expresando su dolor, le cuenta a Dios, mira, yo vine a adorar, pero esta mujer me ataca, sus hijos me atacan, me insultan. Entonces ella fue al lugar más seguro que tiene una persona, que es Dios, a través de la oración. Y allí le contó a Dios todo lo que ella pasaba, ¿no? Entonces dice la Biblia que había problemas en esa época, los sacerdotes tenían problemas, no andaban bien. Entonces el sacerdote entra al santuario y ve una mujer que está arrodillada, pero no está hablando, está orando y solo mueve los labios, no le salían las palabras. Y entonces el sacerdote dijo, esta es una borracha que entra. Como la vio tan llorosa, como la vio desencajada, triste, y estaba hablando, pero no salían las palabras, estaba murmurando. Así que Ana él respondió, no, Señor mío, no, no, yo estoy triste, mi corazón está muy triste, pero no he bebido ni vino ni sidra, sino que estoy diciéndole a Dios mi problema. Entonces el sacerdote se disculpó, ¿no? Ella estaba orando, confiando en Dios, y le pidió a Dios que por favor le diera un hijo y que si era varón, ella lo iba a devolver a Dios para que estuviera en el templo. Y entonces ella hizo un voto y dijo, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. O sea, ella ni siquiera quería el niño guardarlo para ella, ¿no? Porque toda mamá quiere un hijo y tenerlo chiquito y cuidarlo. Ella prometió que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a entregar al servicio del templo de Dios. Así que ella decide entregar su hijo aún antes de que nazca. O sea, Ana nunca había sido mamá, había visto a los niños crecer de Penina, quizás lo había cargado, pero nunca Ana había sentido algo, un hijo propio. Pero aún así, Ana decidió dedicar al niño y su recompensa fue recompensada porque después que nació su primer hijo, que se llamó Samuel y que fue profeta de Dios, tuvo 5 hijos más. O sea que la pobre Penina que quedó así, eh, debe haberse quedado con los ojos así abiertos cuando vio que su rival le dio 5 hijos, ¿no? Una madre en Israel es Ana, una mujer dedicada, entregada a Dios. Es una bendición. Ana oraba cada día por su hijo. Ella no pedía grandezas terrenal, no pedía joyas, no pedía que desaparezca la rival. Ella tenía un corazón puro, era noble, era leal. Ella pedía que su hijo honrara a Dios y beneficiara a su pueblo. ¿Has hecho tú alguna vez un voto a Dios? ¿Lo has cumplido? Porque una vez promete Dios, si tú me das esto, yo voy a hacer esto, ¿no? Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Pero alguna vez has hecho una promesa a Dios, has cumplido,
o has cambiado tu forma de pensar, no, total, no, Dios no necesita tanto, ¿no? Y a veces rompemos los votos que nosotros hacemos, pero Dios siempre nos ayuda a cumplir nuestras promesas y nuestro voto. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová y mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Cuando Ana tiene ese niño, Ana da una oración de agradecimiento. La primera oración que ella hace es pidiendo un hijo. La segunda oración que ella hace en la Biblia muestra el agradecimiento porque Dios ahora ya esa mujer no podía insultarla, no podía hacerle la vida difícil, los hijos no podían decirle nada porque ella ya había tenido un hijo y Dios la premia con 5 hijos en total. Ahora ella estaba feliz, así que cumple su promesa, aunque era su primer hijito. Me imagino que la separación, ella no se dejó guiar por sus sentimientos, no lloró. Inclusive su esposo le dijo, bueno, si vas a dar al niño, si es lo que has prometido y te sientes bien y le prometiste a Dios, tienes que cumplir. Así que ella, cuando el niño tenía 3 años, lo lleva donde el sacerdote Elí, quien se encargaría de cuidarlo y de convertirlo en un profeta de Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? La historia de Samuel es una historia muy conocida, la escuchaste en cuna, en infantes, en primarios, pero ¿qué podemos nosotros aprender? Ana era víctima de violencia doméstica, violencia verbal. En su propia casa, la otra esposa la maltrataba verbalmente, psicológicamente y los hijos también. Eso puede pasar dentro de nuestra casa, porque el problema de Ana el problema no estaba que estaba teniendo problemas con gente no adventista. Ana, la familia de Ana era adventista. Ellos guardaban el sábado, ellos daban diezmo, daban ofrenda, iban al templo, guardaban el sábado, no comían puerco. Era una familia adventista. Pero el problema no estaba teniéndolo ella con la gente de afuera, estaba teniendo problemas en la misma casa, ¿no? En respuesta a la oración, Dios la llenó de bendiciones, ¿cierto? A una mujer que vivía una vida miserable, porque no sé cuántos años ella habría pasado, 10, 8, 9 años recibiendo insultos y maltratos. Pero ella responde con una alabanza y con fe, y ella entrega a su hijo a Dios. La Biblia no dice si Ana la votó a Penina y a sus hijos porque dijo, ahora yo ya tengo hijos, no te necesito, te me vas, como lo había hecho Sara con Agar, ¿no? En resumen, podemos nosotros experimentar confianza en Dios, aceptamos que somos sus hijos, aceptamos que mientras vivamos en este mundo podemos padecer violencia verbal o física, pero en todo momento tenemos que orar y agradeciendo a Dios, haciendo pedidos de corazón y también después que cuando recibamos la respuesta, nosotros podemos agradecer a Dios y por las cosas que nos ha dado, ¿no? ¿De qué modo esta lección sobre la confianza en Dios impacta tu vida? ¿Sientes el deseo de aceptar que eres un hijo de Dios? ¿Quieres orar y agradecer a Dios por todo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo usar la lección de esta semana, la confianza en Dios esta semana, ¿no? ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que yo puedo hacer cuando estoy más confiado en Dios? ¿Qué lección aprendemos de Ana? Por ejemplo, Ana, ¿a qué lecciones aprendió? Ella no discutía, no se ponía, ok, tú me dices esto, yo te contesto igual, ¿verdad? Había una diferencia. eh, es lo que nosotros tenemos que ver. Ana no provocaba el problema, ella lo absorbía. Ella se sentía mal de por sí porque no podía tener hijos y la otra esposa le insultaba, ¿no? Y le decía cosas y la humillaba y le arruinaba el día, porque es verdad, cuando alguien te hace sentir mal, te arruina el día. Y Ana le estaba arruinando cada vez que iba al templo. Pero ella un día, pensando las cosas, decide buscar la ayuda que necesitaba. No fue a su mejor amiga, no fue al pastor. No digo que eso es malo, tú cuando tú necesites una ayuda, tú puedes ir donde el pastor, pero ella principalmente fue a Dios, porque quien le iba a quitar lo estéril iba a ser Dios.
el pedido y era para Dios, así que ella busca a Dios y le promete a Dios que le dé un hijo. Y le dice, si tú me das este hijo, entonces yo lo voy a dedicar a tu servicio. Ni siquiera se va a quedar para mí. Ana no sabía lo que era tener 9 meses en el vientre, no sabía el amor que una madre profesaba porque ella no había sido madre, pero ella tenía sentimientos y cuando Dios le concede, o sea, inclusive hasta el sacerdote la maltrató, le dijo, ¿tú qué haces aquí? Tú eres una borracha, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, no, 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 yo no soy borracha, le dijo, ¿no? Yo no estoy tomada, yo lo que pasa es que tengo un problema tan grande que se lo estoy diciendo a Dios. Y el sacerdote le dice, ve que Dios te conceda. Y ella viene al templo al siguiente año, a los 3 años, le trae al niño, lo entrega al servicio y Dios le concede más hijos a Ana. La Biblia no dice, te digo, la Biblia tiene historias muy hermosas, pero no sabemos, la Biblia no tiene historias con finales felices, ¿no? Como los cuentos de Disney, porque esta es una historia muy diferente. Y Ana, no sabemos si Penina se fue de la casa con los hijos, no sabemos si se divorciaron, si la botaron a Penina, pero lo que sabemos que de ahí en adelante Ana fue una mujer feliz y pudo superar la violencia doméstica que ella recibió, ¿no? La Biblia nos dice el final de todo, pero lo que nos dice es que ella pudo ver a su hijo crecer, a convertirse en un profeta de Dios, con el profeta Samuel. Dios usó a Samuel y Samuel es el que unge al primer rey de Israel. Así que Ana estuvo, durante toda su vida, estuvo viendo y que cumplió la promesa que Dios le hizo, ¿no? Ahora, vivimos en un mundo muy similar al de Ana. Podemos recibir violencia doméstica, verbal. Dios no aprueba que uno reciba o se cometa violencia contra mujeres, niños, hombres, cualquier tipo de violencia, cualquier persona, animales, ningún tipo de violencia. Pero aunque tengamos esos sufrimientos, debemos alabar a Dios como lo hizo Ana y recurrir a Dios en oración para que Dios pueda suplir nuestras necesidades y las cosas que nos preocupan. Y alabar a Dios. Ana era atacada cuando ella iba al templo, cuando ella iba al santuario. Y era constante y le malograba el día. Pero un día ella decidió ir a Dios y Dios le contestó su oración. Cualquier sea tu problema, tu principal amigo es Jesús, así que puedes recurrir a él en oración y él te ayudará a superar cualquier problema. Y la historia de Ana está escrita para nosotros, es una historia real, es una historia que pasó y es una historia que aún sucede porque vemos mucha violencia doméstica aún dentro de la misma iglesia, aún dentro de nuestra propia casa, aún dentro de la comunidad, porque vivimos en un mundo de pecado, hasta cuando Jesús venga para llevarnos al cielo, donde habrá amor y paz y que Dios nos ayude a superar siempre las cosas que nos pasan con su amor, con oración, pidiendo y agradeciendo como lo hizo Ana. Que Dios nos bendiga en esta lección.